Victoria Rothschild parecía tenerlo todo. A sus 45 años, comandaba respeto en los círculos sociales de élite de Beverly Hills, no solo por su apellido familiar, sino por el imperio inmobiliario que había construido con sus propias manos. Con una altura de 1,73 metros, un cabello rubio impecablemente cuidado y una figura esculpida por el ejercicio, la apariencia de Victoria estaba tan cuidadosamente diseñada como su imagen pública. Nacida como Victoria Martínez en 1978 de padres de clase media en Pasadena, mostró un temprano apetito por la ambición. Su padre enseñaba química en la escuela secundaria, su madre trabajaba como higienista dental, y la joven Victoria aprendió rápidamente que el encanto y la inteligencia podían abrir puertas que el dinero no podía. Para cuando se graduó de Stanford con un título en negocios, ya había trazado su ascenso hacia la alta sociedad. La crisis financiera de 2008 se convirtió en la oportunidad de oro de Victoria. Mientras otros veían desastre, ella veía potencial, comprando propiedades de lujo en dificultades y vendiéndolas con grandes ganancias. Sus colegas de ese periodo recuerdan a una mujer con una concentración y cálculo aterradores. Victoria podía leer a las personas como libros, recuerda Marcus Davidson, un antiguo socio de negocios. Sabía exactamente qué querían oír, qué temían, que los haría firmar en la línea punteada. Nunca he visto nada igual. Richard Rothschild entró en su vida en 2010 en una gala benéfica. 15 años mayor que ella, recién divorciado y heredero de la fortuna bancaria de los Rothschild, representaba todo por lo que Victoria había trabajado. Su boda en 2011 fue el evento social de la temporada, pero aquellos cercanos a la pareja notaron señales de advertencia tempranas. Richard estaba emocionalmente ausente, revela Patricia Montgomery, la exasistente de Victoria. Vivía en la oficina, apenas reconocía sus logros. Victoria comenzó a llenar ese vacío con interminables mejoras personales, procedimientos estéticos, entrenadores personales, derroches de compras. Cualquier cosa para sentirse vista. Entonces apareció Alexander Alex Foster. A sus 32 años, el ex sargento de la Marina convertido en especialista en seguridad privada presentaba una figura imponente, con una altura de 1,83 metros, cabello oscuro cortado al estilo militar y la física disciplina de alguien que mentalmente nunca dejó el servicio. Alex se movía con una intensidad silenciosa. Su verificación de antecedentes era impecable, sus referencias brillantes. Lo que no revelaban era un hombre que luchaba con deudas crecientes y albergaba un profundo resentimiento hacia la élite adinerada que protegía. Nacido en el este de Los Ángeles de una madre soltera que trabajaba en 3 empleos, Alex había escapado de la pobreza a través del servicio militar. 8 años en la Marina, incluyendo 2 giras en Afganistán, le habían dado propósito y respeto. La vida civil resultó menos acogedora. Alex era una bomba de tiempo, dice el sargento de Estado Mayor Michael Torres, su exoficial al mando. Extremadamente competente, pero había una intensidad en el que podía ser inquietante. Se tomaba todo personalmente, guardaba rencores. En la Marina, esa energía tenía dirección. Afuera, solo estaba esperando para explotar. Cuando Alex se unió al equipo de seguridad de la Casa Rothschild a principios de 2023, 3 vidas estaban en curso de colisión. Victoria, hambrienta de atención y validación. Alex, alimentando resentimientos de clase y desesperación financiera. Y Richard, demasiado absorbido en su trabajo para notar la creciente tensión bajo su propio techo. La doctora Elena Rhodes, psicóloga forense, luego observaría: tenías a 3 individuos, cada uno cargando sus propios problemas profundamente arraigados. La necesidad de control y validación de Victoria, las tendencias obsesivas y el enojo de Alex, el desapego emocional de Richard. En esa mansión, con sus desequilibrios de poder y sus estrechos espacios, solo era cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. En 6 meses, 2 de ellos estarían muertos, y Beverly Hills se vería sacudida por un escándalo que expondría el oscuro trasfondo del privilegio, el deseo y la obsesión. Las cámaras de seguridad en la finca de los Rothschild capturaron el momento en que Alex Foster cruzó por primera vez las ornamentadas puertas. Fue un momento aparentemente mundano que desencadenaría una cadena de eventos trágicos. El anterior jefe de seguridad de la mansión había dejado su puesto abruptamente, citando razones personales, y Victoria había supervisado personalmente la contratación de su reemplazo. Insistió en manejar las entrevistas ella misma, recuerda Margaret Chen, la encargada de la casa de los Rothschild. Fue inusual. Victoria nunca había mostrado interés en el personal de seguridad antes, pero se sentó en cada entrevista. Cuando Alex entró,
algo cambió en su actitud. Recuerdo pensar en lo intensamente que lo observaba. El primer mes pasó sin incidentes. Alex demostró ser altamente competente, modernizando los sistemas de seguridad de la finca y estableciendo nuevos protocolos. El creciente interés de Victoria en los asuntos de seguridad no generó alarmas inmediatas. Después de todo, varias invasiones a hogares de alto perfil habían sacudido recientemente a Beverly Hills. La señora Rothschild comenzó a solicitar informes de seguridad diarios, escribió Alex en sus registros. Expresaba especial preocupación por la cobertura de la casa de la piscina y las áreas del jardín. Estas áreas, notablemente, estaban fuera del alcance de las cámaras de seguridad existentes. Para la primavera, el personal comenzó a notar cambios sutiles. El horario de ejercicios de Victoria misteriosamente coincidía con las rondas de seguridad de Alex. Empezó a dar paseos nocturnos por el jardín, algo que nunca había hecho antes, justo cuando él patrullaba los terrenos. La tensión era palpable, dice Thomas Reed, uno de los jardineros. Los veías hablando junto a la casa de la piscina, la señora Rothschild riéndose de algo que él decía. Nada inapropiado, pero había esta energía entre ellos. Su primer encuentro físico, según la investigación posterior, ocurrió en la casa de la piscina. Victoria había convocado a Alex para discutir preocupaciones de seguridad. Las cámaras de seguridad que cubrían la entrada misteriosamente dejaron de funcionar durante 45 minutos. El romance escaló rápidamente. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Victoria revelan la intensidad de su conexión. Victoria, no puedo dejar de pensar en ayer. Alex, esto es peligroso. Victoria, no me importa. No me he sentido tan viva en años. Richard Rothschild, inmerso en una importante fusión corporativa, permanecía ajeno. Pasaba 3 semanas de cada mes en Nueva York, dejando a Victoria y Alex cada vez más audaces en sus encuentros. Mirando hacia atrás, todos vimos las señales, admite Patricia Montgomery. Victoria empezó a vestirse de manera diferente, a usar perfume en las reuniones de seguridad. Resplandecía de una manera que no habíamos visto en años. Pero nadie se atrevía a decir nada. En esa casa, aprendías a mirar para otro lado. Alex se había mudado al apartamento de seguridad sobre el garaje, por sugerencia de Victoria. La proximidad solo intensificó su relación. Las grabaciones de seguridad muestran frecuentes visitas nocturnas a su apartamento, explicadas como consultas de seguridad de emergencia, pero bajo la superficie apasionada, surgían corrientes más oscuras. Los diarios personales de Alex, encontrados posteriormente por los investigadores, revelan un creciente resentimiento. Para ella, esto es un juego, escribió, jugando a la princesa en su castillo mientras personas como mi madre se rompen el lomo para sobrevivir. Cree que puede comprar cualquier cosa, o a cualquiera. Las entradas del diario de Victoria de este periodo sugieren que ella sentía el peligro, pero estaba demasiado cautivada para detenerse. A veces hay algo en sus ojos que me asusta, un hambre que va más allá del deseo, pero tal vez eso es lo que lo hace tan emocionante. Después de años de la fría perfección de Richard, la intensidad de Alex se siente como oxígeno para una mujer que se ahoga. A medida que avanzaba el verano, el romance se volvía más imprudente. Victoria comenzó a correr riesgos, dejando evidencia de sus encuentros donde el personal doméstico podía encontrar. Si esto fue descuido o un subconsciente grito por ser descubierta sería más tarde debatido por psicólogos forenses. En mi experiencia, testificaría más tarde la doctora Rhodes, ese comportamiento cada vez más arriesgado a menudo oculta un deseo profundo de ser atrapado. Victoria había pasado su vida manteniendo un control perfecto. La relación con Alex representaba una completa pérdida de ese control, algo aterrador e intoxicante para alguien con su psicología. Para finales del verano, la base de la tragedia estaba firmemente establecida. Victoria estaba consumida por un romance que no podía controlar. El resentimiento de Alex se estaba transformando en algo peligroso, y Richard Rothschild estaba a punto de regresar temprano de Nueva York, poniendo en marcha el acto final de este drama fatal. El verano ardía con una intensidad que igualaba la creciente obsesión de Victoria y Alex el uno por el otro. Su aventura había trascendido la mera atracción física, evolucionando en una pasión total que resultaría fatal. Nunca he visto a dos personas tan consumidas el uno por el otro, recuerda Sarah Hayes, la entrenadora personal de Victoria. La forma en que se miraban cuando pensaban que nadie los veía, era como si se estuvieran ahogando en el otro. Sus mensajes de texto recuperados pintan un cuadro de una adicción que ninguno podía controlar. Victoria, no puedo dormir sin pensar en ti. Alex, ven a mí. Ahora. Victoria, las cámaras. Alex,
ya no me importa, te necesito. Las entradas del diario de Victoria revelan cómo se hundía más en la espiral. Todo antes de Alex parece como si hubiera estado dormida. Cuando me toca, es como ser golpeada por un rayo. Sé que es una locura. Sé que está destruyendo todo lo que he construido. Pero prefiero arder con el que vivir otro día en esta jaula dorada. La intensidad de Alex igualaba la de ella. Sus registros personales, encontrados más tarde por los investigadores, mostraban a un hombre igualmente perdido en la obsesión. Ella no es como ellos, los parásitos ricos que he protegido. Cuando está conmigo, las máscaras caen. Es cruda, real, viva. Derribaría el cielo y el infierno para mantenerla. Su pasión los llevó a un comportamiento cada vez más imprudente. Las grabaciones de seguridad los muestran evitando apenas ser descubiertos en varias ocasiones. Comenzaron a encontrarse a plena vista, el jardín, la casa de la piscina, incluso el estudio privado de Victoria. Eran como adolescentes, señala la detective Sarah Chen. Encontramos evidencia de encuentros en casi todas las habitaciones de la mansión. Es como si estuvieran marcando su territorio, desafiando a alguien a atraparlos. Su relación había desarrollado patrones ritualistas. Cada noche, cuando toda la casa estaba dormida, Victoria se escabullía hacia el apartamento de seguridad. Cada mañana al amanecer, Alex dejaba una sola rosa roja en su almohada, un gesto peligroso que más tarde resultaría crucial para la investigación. La intensidad de su conexión comenzó a manifestarse en un comportamiento posesivo. Alex empezó a manipular los horarios de seguridad para asegurarse de que ningún otro guardia estuviera cerca de Victoria. Victoria, a su vez, comenzó a cancelar compromisos sociales para pasar más tiempo en la propiedad. Un incidente particularmente revelador ocurrió en una gala benéfica. Los testigos reportaron haber visto a Victoria y Alex en lo que parecía ser una intensa discusión en el garaje de la mansión. Él la tenía presionada contra la pared, reporta un valet que presenció la escena. Pero no era violento, era apasionado. Ella le agarraba la camisa, y luego estaban besándose como si sus vidas dependieran de ello. Ni siquiera me notaron allí. Su pasión comenzó a filtrarse en sus interacciones profesionales. Durante las reuniones de seguridad, apenas podían mantener la compostura. Los miembros del personal recuerdan intensos contactos visuales, toques prolongados y silencios cargados. El gasto de Victoria en Alex aumentó dramáticamente. Los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito muestran compras en boutiques de alta gama para hombres, un reloj caro e incluso una motocicleta, todos regalos para Alex. Ella lo estaba marcando como suyo, elevándolo a su mundo. Mientras tanto, Alex comenzó a ejercer un control creciente sobre la seguridad de la casa. Instaló nuevas cámaras que alimentaban directamente a sus monitores personales, creó áreas restringidas a las que solo él podía acceder y comenzó a monitorear obsesivamente los movimientos de Victoria. Era como ver a dos personas crear su propio mundo, observa la doctora Rhodes. Estaban construyendo una burbuja de fantasía dentro de esa mansión. Pero fantasías así no pueden durar. La realidad siempre se impone. La realidad, en este caso, llegó en forma del regreso temprano de Richard Rothschild de Nueva York. Su fusión había concluido antes de lo previsto y estaba volando de regreso a Beverly Hills. Pero lo que encontraría al llegar sería mucho más volátil de lo que jamás podría haber imaginado. La última entrada en el diario de Victoria antes de la tragedia dice: Alex dice que deberíamos huir juntos, dejarlo todo atrás. Una parte de mí quiere hacerlo. La parte sensata sabe que nunca funcionaría. Pero, ¿cuándo ha sido cuerdo el amor? Cuando me sostiene, creo que podríamos quemar el mundo y bailar en las cenizas. Habían creado su paraíso dentro de los muros de la mansión. Pero el paraíso, como pronto descubrirían, tiene un precio, y ese precio se pagaría con sangre. El jet privado de Richard Rothschild aterrizó en el aeropuerto Van Nuys 3 semanas antes de lo previsto. La fusión había sido un éxito, y él regresaba a casa con la intención de sorprender a su esposa. En cambio, se encontraría con un polvorín de pasión, obsesión y traición. El señor Rothschild parecía de buen humor esa mañana, recuerda su chofer, James Wilson. Incluso se detuvo a comprar flores, rosas, las favoritas de la señora Rothschild. Mirando hacia atrás, la ironía es escalofriante. Las cámaras de vigilancia de esa mañana muestran a Richard entrando en la mansión por la entrada principal. Las mismas cámaras captaron a Alex, quien había estado en el dormitorio de Victoria momentos antes, saliendo apresuradamente por el corredor de servicio. Fue su primer encuentro cercano, pero no sería el último. La reacción de Victoria al regreso de Richard, capturada por las cámaras del vestíbulo de entrada, era reveladora. Su momento de pánico, rápidamente enmascarado por una sonrisa ensayada,
decía mucho. Cariño, qué sorpresa, dijo, aceptando las rosas con manos temblorosas. La presencia de Richard creó un cambio inmediato en la dinámica de la casa. Alex, acostumbrado a tener libertad en la propiedad y en el tiempo de Victoria, fue relegado de repente al trasfondo. La distancia impuesta solo intensificó su deseo. Sus mensajes de texto de este periodo revelan una desesperación creciente. Victoria, me estoy asfixiando sin ti. Alex, encuéntrame. Esta noche, en el lugar de siempre. Victoria, él ahora duerme en el dormitorio principal. Alex, no me importa, encuentra la manera. El personal de la casa notó la creciente tensión. El aire se sentía eléctrico, recuerda Margaret Chen, como la atmósfera antes de una gran tormenta. La señora Rothschild estaba distraída, agitada. El señor Foster se volvió más agresivo con los protocolos de seguridad. Y el señor Rothschild comenzó a hacer preguntas. Las sospechas de Richard fueron inicialmente sutiles. Cuestionó las nuevas disposiciones de las cámaras de seguridad. Notó el repentino interés de Victoria en los asuntos de seguridad de la casa. Pequeños detalles comenzaron a llamar su atención: un casco de motocicleta en el garaje, un reloj de hombre desconocido dejado junto a la piscina, el aroma persistente de una colonia desconocida en su dormitorio. Un momento particularmente tenso ocurrió durante una cena. Victoria, que había estado bebiendo mucho, no dejaba de lanzar miradas a Alex mientras él patrullaba el perímetro. Richard lo notó. Sus invitados también. La forma en que miraba a ese joven, contaría más tarde la socialité Barbara Montgomery a la policía, era como ver a alguien hambriento mirar un banquete. Y el guardia, la forma en que la observaba, era posesiva, casi depredadora. Richard comenzó a investigar en silencio. Contrató a investigadores privados, instaló sus propias cámaras discretas y comenzó a registrar los movimientos de Victoria. Mientras tanto, Victoria y Alex se volvían más imprudentes en su desesperación por estar juntos. Eran como adictos, observa la doctora Rhodes. La amenaza de ser descubiertos no los disuadía, parecía excitarlos. Cada encuentro cercano, cada escape por poco, solo intensificaba su necesidad el uno por el otro. El punto de quiebre llegó cuando Richard descubrió un teléfono de emergencia en el estudio privado de Victoria. Los mensajes que contenía eran explícitos, apasionados y devastadores. Alex, sueño con llevarte lejos de todo esto. Victoria, llévame, soy tuya, siempre he sido tuya. Alex, y él. Victoria, no significa nada, tú lo eres todo. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron a Richard en su estudio, bebiendo intensamente y haciendo llamadas. A la mañana siguiente, su abogado personal llegó a la mansión. Se estaban redactando papeles de divorcio, pero Richard había subestimado la profundidad de la obsesión de Victoria y Alex. Cuando están acorraladas, incluso las personas más sofisticadas pueden recurrir a soluciones primitivas. Y en la mansión de los Rothschild, con su laberinto de cámaras, pasajes ocultos y rincones oscuros, ya se estaba trazando un plan. La penúltima entrada en el diario de Victoria dice: él lo sabe, o pronto lo sabrá. Alex dice que ahora solo hay una salida. Que Dios me ayude, pero estoy empezando a creer. El escenario estaba listo para el acto final de esta tragedia. En menos de 48 horas, la magnífica mansión de los Rothschild se convertiría en una escena del crimen, y 2 vidas serían violentamente extinguidas en lo que los investigadores más tarde llamarían una tormenta perfecta de pasión, privilegio y obsesión fatal. Los eventos que transformaron la mansión Rothschild de un símbolo de riqueza a una escena de horror se desarrollaron con una rapidez devastadora. Las cámaras de seguridad, que habían captado tantos momentos robados entre Victoria y Alex, se convertirían en testigos silenciosos de la tragedia final. El sistema se apagó exactamente a las 11:42 de esa noche, informa la detective Sarah Chen. No fue una falla, fue desactivado deliberadamente. Cuando volvió a funcionar 3 horas después, teníamos 2 cadáveres y una escena del crimen que parecía sacada de una película de terror. Según las pruebas reconstruidas, Richard confrontó a Victoria en su dormitorio. Tenía los papeles de divorcio, registros telefónicos y fotos de vigilancia esparcidos sobre la cama. Pero esto ya no era solo sobre el divorcio. Amenazó con destruirla, revela el abogado de Richard, hablando en anonimato. No solo divorciarse, iba a exponer su aventura, arruinar su reputación, asegurarse de que lo perdiera todo. Sabía exactamente cómo lastimarla. Lo que Richard no sabía era que Alex ya estaba en la casa, esperando en el pasadizo secreto detrás del vestidor de Victoria, un camino originalmente diseñado como una ruta de escape de emergencia. Cuando la discusión se intensificó,
Él salió. La violencia que siguió fue tanto rápida como salvaje. Los investigadores de la escena del crimen encontraron evidencia de una lucha brutal. El análisis de las salpicaduras de sangre reveló la secuencia. Richard fue atacado primero, sorprendido desde atrás. La implicación de Victoria se hizo evidente en el caos que siguió. El dormitorio contaba la historia, explica el experto forense Dr. James Morris. Richard Rothschild sufrió múltiples puñaladas, heridas defensivas en las manos, lo que indica que intentó defenderse. Pero fue el golpe final, un pisapapeles de cristal pesado en el cráneo, lo que resultó fatal. Las pruebas sugieren que Victoria fue quien empuñó esa arma. Pero si la muerte de Richard fue violenta, lo que siguió fue aún más escalofriante. Las grabaciones de seguridad, que volvieron a funcionar horas después, muestran a Victoria y Alex en las consecuencias. Se los ve limpiando, cambiándose de ropa, aparentemente planeando su próximo movimiento. Luego, algo cambia. La última conversación registrada entre ellos, captada por una única cámara en funcionamiento en la cocina, revela la ruptura final. Victoria, necesitamos irnos. Ahora. Juntos. Alex, ¿realmente crees que podría confiar en ti? Después de lo que acabamos de hacer. Victoria, lo hice por nosotros. Alex. No, lo hiciste por ti misma, como todo lo demás. Lo que sucedió después sorprendió incluso a los investigadores veteranos. Alex, quizás al darse cuenta de la magnitud de sus acciones, o posiblemente siguiendo un plan más oscuro desde el principio, se volvió contra Victoria. La lucha se trasladó de la cocina a la gran escalera. Victoria Rothschild fue encontrada al pie de esas escaleras, informa la detective Chen. Trauma por fuerza contundente, estrangulamiento manual. Sus uñas tenían la piel de Alex. Luchó con todas sus fuerzas al final. Cuando llegó la policía, respondiendo al informe de un vecino sobre gritos, encontraron una escena de caos calculado. Richard en el dormitorio, Victoria junto a las escaleras y Alex desaparecido. Pero no sin antes organizar la escena para sugerir un asesinato-suicidio entre la pareja adinerada. Podría haber funcionado, admite Chen, excepto por un detalle. Esas rosas. Cada mañana, una rosa roja en su almohada. El personal lo sabía. Ese tipo de pasión no termina en un asesinato-suicidio. Ese tipo de pasión termina exactamente como terminó, en sangre. Alex Foster fue detenido 3 días después en la frontera con México. En su posesión, las joyas de Victoria, números de cuentas en el extranjero y un anillo de la familia Rothschild manchado de sangre. Su única declaración al ser arrestado. Ella quería una salida. Yo se la di. Las consecuencias sacudirían la sociedad de Beverly Hills. 2 miembros prominentes muertos, un empleado de confianza revelado como asesino, y, bajo todo, una historia de pasión y obsesión que resultó más mortal de lo que cualquiera podría haber imaginado. La doctora Rhodes ofrece un análisis final. Al final, fue una tormenta perfecta de elementos destructivos. La necesidad de Victoria de liberarse de su jaula dorada, el resentimiento profundo de Alex hacia la riqueza y el orgullo de Richard. 3 personas atrapadas en un baile de muerte, cada una interpretando su papel hasta el telón final, bañado en sangre. La investigación de los asesinatos de los Rothschild se convirtió en uno de los casos más complejos del Departamento de Policía de Beverly Hills. Cada descubrimiento parecía añadir nuevas capas de intriga y oscuridad a una historia ya de por sí sensacional. Las pruebas revelaron un juego calculado de manipulación que había comenzado mucho antes de que se derramara la primera gota de sangre. Alex había pasado meses preparándose, creando puntos ciegos deliberados en el sistema de seguridad de la mansión, estudiando meticulosamente las rutinas de Richard y estableciendo su ruta de escape a través de una compleja red de cuentas en el extranjero e identidades falsas. Las pruebas eran abrumadoras, explica la fiscal principal María Santos, pero también eran profundamente contradictorias. Teníamos 2 víctimas, asesinadas de diferentes maneras, con diferentes niveles de violencia. Uno claramente premeditado, otro aparentemente apasionado. Hablaba de la psicología compleja del asesino. El caso de la fiscalía desenmarañó un tapiz de engaños. La preparación de Alex había sido extensa y metódica. Su rol como jefe de seguridad le había dado la cobertura perfecta para estudiar cada aspecto del diseño y las rutinas de la mansión. Las cámaras de seguridad que habían captado innumerables momentos íntimos entre él y Victoria también documentaron su desmantelamiento sistemático de las defensas de la mansión. La manipuló perfectamente, observa la detective Chen. Cada declaración apasionada,
cada momento robado, fue parte de su juego a largo plazo. Victoria Rothschild, quien se enorgullecía de no ser manipulada, cayó completamente bajo su hechizo. El juicio se convirtió en una sensación nacional. Durante 6 semanas, los fiscales presentaron una montaña de pruebas que transformaron la narrativa de un crimen pasional a un doble homicidio fríamente calculado. Los miles de mensajes de texto entre los amantes pintaban un cuadro de obsesión y manipulación. Las grabaciones de seguridad mostraban la progresión de su romance, mientras que los registros financieros revelaban el drenaje sistemático de las cuentas de Victoria por parte de Alex. Pero fue el diario de Victoria lo que resultó más condenatorio. Sus últimas entradas, leídas en voz alta en la corte, revelaron su creciente conciencia del monstruo detrás de la máscara de su amante. A veces veo algo en sus ojos que me aterroriza. No es amor, es hambre, como si quisiera consumirme, poseerme por completo, pero no puedo detenerme. Aunque esto termine en desastre, no puedo detenerme. La estrategia de defensa se desmoronó bajo el peso de las pruebas. Los intentos de retratar a Alex como una víctima de la seducción de Victoria fracasaron ante la naturaleza metódica de sus preparativos. Cada revelación en la corte expuso aún más el carácter calculado de sus acciones, desde la escena cuidadosamente preparada de asesinato-suicidio hasta su ruta de escape a México. En mis 30 años de enjuiciar homicidios, declara Santos, nunca he visto a alguien documentar tan minuciosamente su propio descenso calculado al asesinato. Los mensajes de texto, las entradas del diario, las grabaciones de seguridad, es como si estuvieran creando su propio documental de crimen real. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve, solo 6 horas para llegar a su veredicto. Culpable en todos los cargos, 2 cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales de premeditación y lucro financiero. La sala del tribunal cayó en silencio cuando Alex finalmente habló durante su sentencia. Sus palabras helaron incluso a los veteranos de la corte. Ustedes ven lo que quieren ver. Un cazafortunas, un asesino. Pero Victoria vio mi verdadero yo. Por eso tenía que morir. Ella vio lo que yo era, y me amó de todos modos. Nadie puede tener tanto poder sobre mí. La respuesta del juez fue rápida y severa. 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La mansión de los Rothschild, alguna vez una joya de bienes raíces de Beverly Hills, ahora permanece vacía, su valor desplomándose a pesar de múltiples reducciones de precio. Ningún comprador quiere asumir su historia manchada de sangre. Los hijos de Richard de su primer matrimonio transformaron su herencia en una fundación que apoya a víctimas de violencia doméstica y fraude financiero. Algo bueno tenía que salir de esta tragedia, explica su hija Sara. Queremos ayudar a las personas a reconocer las señales de advertencia que todos nosotros ignoramos. La doctora Rhodes ofrece una última y perturbadora observación. El caso Rothschild nos recuerda que la pasión no siempre se trata de amor. A veces se trata de poder, control y destrucción. Victoria y Richard murieron creyendo en versiones muy diferentes del mismo hombre. Al final, ninguna de esas versiones era real. 5 años después de los asesinatos de los Rothschild, el caso sigue proyectando una larga sombra sobre Beverly Hills. La mansión, a pesar de su ubicación privilegiada y su importancia arquitectónica, permanece sin vender. Sus ventanas, oscuras y cerradas, parecen vigilar acusadoramente Summit Drive, un recordatorio constante de la tragedia que se desarrolló dentro de sus muros. Los efectos de este caso transformaron el exclusivo enclave de Beverly Hills. Los protocolos de seguridad en las mansiones de lujo experimentaron revisiones dramáticas. Los controles de antecedentes para el personal doméstico se volvieron exhaustivamente minuciosos. Muchas propiedades abandonaron las disposiciones de seguridad con personal residente. La era de la inocencia, si es que alguna vez existió en estos barrios dorados, había terminado definitivamente. Los antiguos miembros del personal de la casa aún luchan con sus recuerdos de esa época. Margaret Chen, quien pasó 15 años administrando la casa de los Rothschild, ahora dirige una consultoría que enseña a las familias adineradas cómo protegerse de amenazas similares. Lo más difícil, reflexiona, es saber que todos lo vimos suceder. Cada día, observábamos esta tragedia desarrollarse en pequeños momentos. Una mirada prolongada, un toque sutil, la tensión creciente. Lo vimos todo, pero no dijimos nada. Ese silencio nos persigue a muchos de nosotros todavía. El caso desató una conversación cultural sobre la riqueza, el poder y la vulnerabilidad. Se han escrito varios libros sobre los asesinatos,
cada uno intentando comprender cómo una mujer tan sofisticada como Victoria Rothschild pudo caer tan completamente bajo el hechizo de su asesino. La idea de que la riqueza te protege es una ilusión, explica la doctora Rhodes en su exitoso análisis del caso. En cierto modo, te hace más vulnerable. La riqueza de Victoria la aislaba, creaba necesidades emocionales que Alex reconoció y explotó. Su privilegio se convirtió en el arma que él usó contra ella. En prisión, Alex Foster sigue siendo un enigma. Rechaza la mayoría de las solicitudes de entrevistas, pero ocasionalmente envía cartas crípticas a periodistas y escritores de crímenes reales. Su último mensaje, recibido apenas el mes pasado, dice: todos creen que saben lo que pasó. No entienden. Esa casa guardaba secretos más profundos de lo que nadie imaginó. Victoria sabía. Al final, ella entendió todo. El círculo social de Richard y Victoria se fracturó tras la tragedia. Algunos amigos admiten haber pasado por alto señales que podrían haber prevenido la tragedia. Otros se han retirado de la vida pública por completo. Barbara Montgomery, una vez un ícono de la sociedad de Beverly Hills, ahora vive tranquilamente en Francia. Todos estábamos tan atrapados en las apariencias, escribió en sus memorias. Victoria era una de mis amigas más cercanas, ¿pero realmente la conocía? ¿Nos conocíamos realmente entre nosotros? Vivíamos en estas hermosas casas, organizábamos fiestas costosas, pero debajo de todo había tanta soledad, tanto vacío. Alex vio ese vacío y supo exactamente cómo llenarlo, con veneno. La Fundación Rothschild para la Prevención de la Violencia Doméstica, establecida por los hijos de Richard, se ha convertido en una fuerza poderosa para el cambio. Su simposio anual atrae a expertos de todo el mundo, examinando la intersección de la riqueza, el poder y la violencia en las relaciones íntimas. La mayoría de la gente piensa que la violencia doméstica no ocurre en comunidades adineradas, explica Sarah Rothschild. Y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa aquí. La vergüenza, la reputación, la necesidad de mantener las apariencias, estas cosas mantienen a las víctimas en silencio. Mi padre y Victoria murieron por culpa de los secretos. Estamos intentando romper ese ciclo. Quizás el impacto más duradero del caso ha sido en la psique colectiva de Beverly Hills. El sentido de seguridad de la comunidad, siempre algo ilusorio, se hizo añicos. Detrás de los altos muros y las puertas de seguridad, los residentes ahora miran a su personal de otra manera, confían menos, vigilan más de cerca. La detective Chen, ahora retirada, ofrece una observación final. El caso de los Rothschild no solo se trató de asesinato, se trató de las máscaras que usamos, de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, de cómo la riqueza puede crear una ilusión de seguridad. Victoria y Richard murieron creyendo que estaban protegidos por su dinero, su estatus, sus sistemas de seguridad. Pero ningún muro es lo suficientemente alto para mantener afuera la oscuridad cuando ya la has invitado dentro. Los archivos del caso siguen activos. Ciertas piezas de evidencia todavía no encajan del todo. Algunas preguntas permanecen sin respuesta. Pero quizás eso sea apropiado. En una historia sobre apariencias versus realidad, sobre pasión versus cálculo, algunos misterios deberían quedar sin resolver. Las rosas que Alex dejaba cada mañana en la almohada de Victoria se han convertido en polvo. Las cámaras de seguridad que captaron su danza fatal han sido desmanteladas. Pero la historia de Victoria Rothschild y Alex Foster sigue viva, una advertencia sobre la pasión, el privilegio y el precio que pagamos por ambos.